¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Flamengo de Filipe Luis, donde como siempre os voy a hacer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en PES 2021. Este Flamengo de Filipe Luis es un equipo que le gusta sacar el balón jugado desde atrás con mucha paciencia, es un equipo que le gusta presionar también y tener el dominio del juego. Y como podéis observar, la formación utilizada base es un 4-2-3-1. Que, empezando por el sistema defensivo, sin balón vamos a mantener este 4-2-3-1, ya que cuando se repliegan un poco más se va a mantener este 4-2-3-1, pero sí que es cierto que cuando el equipo quiere hacer una presión un poco más alta, lo que hacen es convertirse en un 4-4-2. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a incorporar una táctica, que es la táctica número 3, que en esta táctica número 3 la vamos a activar cuando queramos hacer esta presión alta y defendamos en un 4-4-2, que es lo que hace el equipo, que es de Arrascaeta, el media punta es el que pasa como un doble punta y entonces lo que vamos a hacer es básicamente cuando el equipo rival quiera sacar el balón desde jugado desde atrás, activamos esta táctica para robar el balón y una vez lo hayamos robado volvemos a la táctica número 1, ya que esta táctica número 3 va a tener también con balón algunas diferencias respecto a la 1. El Al-Ain trata de buscar esa chispa. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Así que siguiendo con la táctica número 1 y entrando ya a con balón, como podéis ver del 4-2-3-1 evoluciona a una especie más de un 3-2-4-1, donde como podemos ver el lateral izquierdo se queda más fijando con los dos centrales, formando una línea de 3 prácticamente, con el doble pivote que se mantiene fijo y Varela, lateral derecho, gana un poco más de altura, haciendo que Gerson se meta como media punta por dentro, junto a Rascaeta, que ya era el media punta, y el extremo izquierdo, Luis Araujo, esté metido ya como extremo izquierdo, aunque en muchas ocasiones se vaya a meter por dentro. Así que empezando por los movimientos más utilizados y iniciando desde la portería, cuando el equipo saca el balón desde el portero jugando desde atrás del todo, lo que se suele mantener es la formación 4-2-3-1 con el lateral derecho un poco siempre un poco más alto. Pero una vez este 4-2-3-1 el balón avanza un poco más adelante del área y ya la tienen los centrales, ya el lateral derecho va subiendo para formar este 3+2 del lateral izquierdo con los dos centrales, sumándole a los dos pivotes. Y juntos, estos 3+2 suelen acumular muchos pases hasta que consiguen encontrar a los mediapuntas o a los extremos para progresar el juego. El Flamengo trata de buscar esa chispa. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Como habéis podido ver, tenemos tres tácticas y una de estas tácticas es una salida de balón. Y como estamos hablando de la salida de balón, lo que vamos a hacer cuando queramos hacer una variante de salida de balón que hace el Flamengo es activar esa misma táctica número 3, que cambia respecto a la 1. Lo que pasa es que cuando están sacando el balón en ese 3+2 con el doble pivote, a veces lo que sucede es que Pulgar, por ejemplo, se mete al lado del central izquierdo y es el central derecho Leo Ortiz el que abre su posición para formar una línea de 4 con Jorginho que se queda fijo por delante y así tener una variante en la salida de balón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que cuando estemos tocando en ese 3+2 vamos a poder hacer esta variante simplemente activándola con la flecha del mando y una vez la activemos podemos ver cómo van a cambiar el posicionamiento y podemos hacer esta salida de balón. Pulgar.
Así que una vez explicado este movimiento de salida de balón de la táctica número 3 y continuando con esta táctica número 1 y los movimientos más habituales de este Flamengo, algo muy importante de este equipo es esa doble media punta por delante de Gerson y de Arrascaeta que forman este cuadrado con Jorginho y Pulgar, donde normalmente tienen superioridad respecto al centro del campo del equipo rival, que normalmente son 3 jugadores, y algo que buscan mucho es de este 3+2 buscar un pase filtrado para Arrascaeta o Gerson, sobre todo de Arrascaeta, que una vez recibe entre líneas, lo que más se puede ver es como él se gira y busca un pase al espacio para Varela, el lateral derecho, que tiene mucha más altura y llega desde atrás sorprendiendo, y desde ahí tanto Arrascaeta como Gerson le giran el balón o le ponen un pase al espacio para que él llegue a la línea de fondo y pueda meter un centro para sus compañeros. Jorginho. Pulgar. What we do here is go back. Gerson. El Flamengo trata de crear juego. Puede buscar. Y es que no siempre van a ser pases desde Gerson o Arrascaeta para Varela y sus incorporaciones, sino que a veces se filtran pases y también Luis Araujo por izquierda hace diagonales o desmarques que de Arrascaeta con esa habilidad o Gerson pueden filtrar también esos pases al espacio para que se queden en situaciones de peligro. Ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Se le quedó corto ese balón, la mirada que le ha soltado a su compañero. Ese pase tiene que bien se... Y es que el equipo cuando ya está tocando con una posesión alta en el tercio rival, lo que se puede ver es que cuando están haciendo posesiones y reciben el doble pivote Jorginho Pulgar, o incluso los mediapuntas si bajan a recibir o reciben entre líneas, hacer esos cambios de juego, pero ya desde campo rival para las incorporaciones del lateral derecho Varela, que ahí ya recibe sí mucho más pegado a la línea del final del campo para poner el centro para sus compañeros. Jorginho. El Flamengo trata de crear juego. Jorginho. Juegan por la banda. Y se encarga de poner el balón en la banda. ¡Ay! Y es que no simplemente atacan por la derecha y por dentro, sino por la banda izquierda también es muy importante, y aunque veamos que se queda como fijando en línea de 3 el lateral izquierdo Ayrton, también va a desdoblar por fuera y va a hacer que Luis Araujo se meta por dentro, generando una especie de triple media punta por dentro de Luis Araujo, Arrascaeta y Gerson, y sean los dos laterales los que estén dando la amplitud. Y por lo tanto, desde el centro del campo, Jorginho Pulgar le puedan poner un pase o incluso de Arrascaeta para la incorporación de Ayrton, que llega a línea de fondo y pueda poner también un centro para sus compañeros. Pulgar. Juega hacia la banda. Y es que el equipo cuando está teniendo estas posesiones de balón tanto en el centro del campo como en las líneas más avanzadas, algo que también se puede ver muy recurrente en el equipo son intercambios de posición y sobre todo los intercambios de Arrascaeta con el extremo izquierdo, Luis Araujo o quien esté jugando en ese momento, Bruno Enrique, y vamos a tener una táctica número 2 para hacer este intercambio de posición y para que podamos activar la táctica mientras tenemos el balón. Y en esa posesión larga acabamos girando el balón para Arrascaeta completamente abierto en izquierda y desde ahí le pueda filtrar un pase por dentro a Luis Araujo o el jugador que esté de extremo izquierdo y en una diagonal por dentro ahí generar peligro. Busca una buena jugada. Jorginho. Ahí va un balón en largo.
Y el delantero centro Pedro también es un jugador muy importante y sobre todo es un delantero más tanque que lo utilizan sobre todo para cuando consiguen filtrar esos pases para los mediapuntas o desde los mediocampistas, desde los pivotes o desde los centrales, a veces le dan el pase directamente a él y él descarga de cara sobre todo de Rascaeta para que desde ahí de Rascaeta pueda ya filtrar un pase y complementar la jugada. Quiere subir el ritmo. Esas no gusta el... Así que vamos a pasar a las instrucciones de ataque, estilo de ataque posesión, vamos a tener el balón, creación pase corto y zona de ataque por bandas. Vamos a jugar mucho por las bandas, aunque realmente vamos a tener muchas posesiones por dentro también con ese 3+2 en los centrales. En colocación vamos a poner flexible porque hay mucho intercambio de posición de los jugadores y una zona de apoyo 3 porque queremos que estén bastante cerca ya que vamos a tener bastante balón. En instrucciones de defensa, estilo de defensa presión en la frontal, vamos a ser agresivos con zona de contención por el centro para presionar arriba y presión evidentemente agresiva con una línea defensiva bastante alta. Y finalmente el cierre de filas lo vamos a dejar en 4. Y en instrucciones avanzadas simplemente vamos a tener una que va a ser mantener la posición y se lo vamos a poner a Varela, que va a ser como el interior derecho, pero queremos realmente que sea un lateral, que sea como un jugador que esté abierto y pegado en banda y por lo tanto con mantener la posición conseguiremos que se mantenga siempre pegado en banda. Así que hasta aquí sería la táctica número 1 y la táctica número 2 y la 3 ya las hemos explicado ya que son complementos. Ya hemos visto como la táctica número 2 era este intercambio de posición y defensivamente tenemos puesto lo mismo y en instrucciones también lo mismo. Y la táctica número 3 que simplemente la utilizaremos para hacer esa presión en 4-4-2 para atacar arriba y con balón, que va a ser la táctica que cuando queramos hacer esa variante con pulgar metiéndose como central también la vamos a activar. Uno de los cambios más utilizados por este equipo, el Flamengo de Filipe Luis, es Bruno Enrique, que normalmente puede ser titular y puede entrar por Gerson y lo que suceda es que Bruno Enrique sea el que juega de extremo izquierdo y Luis Araujo lo pasen a la banda derecha y queda así el equipo. O también pueda entrar Gonzalo Plata, que lo pueda meter incluso de delantero centro, o pueda jugar por el lado derecho, igual si quitan a Luis Araujo. Así que hasta aquí el vídeo del Flamengo de Filipe Luis y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.